Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos en una de las reuniones donde dijo el profeta sallallahu alaihi wa sallam que la gente que se reúne por la causa de Allah recordando a Allah, ¿sí? en las mezquitas. Alhamdulillah, estamos pues ahorita aquí en una musala en Cancún. Esperamos que seamos de esa gente donde los ángeles se reúnen y mandan la tranquilidad de Allah subhanahu wa ta'ala sobre quienes recuerdan a Allah. Yo le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que así como nos ha reunido ahora, nos reúna en el paraíso, pues ciertamente Allah es misericordioso, Él es el compasivo. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de todas las personas que se esfuerzan por su causa y quienes han sido el medio para que esto se lleve a cabo. Vamos, alhamdulillah, a empezar. Es un recordatorio. Allah dice en el Corán, se recuerda, pues ciertamente el recordatorio sí beneficia a los creyentes. Entonces vamos a hablar de temas básicos del Islam. Van a tener todos un examen y pero no se preocupen si contestan bien o no, ¿sí? Vamos a empezar hablando con lo principal. Dice Allah en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dice, no crea a los hombres y a los genios sino para que me adoren. Pero los sabios dicen que el significado de que me adoren significa de que el hombre sea monoteísta, ¿sí? De que el hombre practique el monoteísmo, por lo cual fueron enviados los profetas y los mensajeros. Dice en el Corán: no enviamos a cada comunidad mensajeros, sino que le invitaran a la gente a adorar a un solo Dios y que la gente se apartara de los ídolos. No importa si ustedes saben de toda la jurisprudencia islámica o si ustedes saben de temas sobre los derechos de la mujer o sobre cómo orar, si uno no tiene de manera fundamentada, bien fundamentada, su monoteísmo. Entonces, si yo les dijera, yo creo, o sea, si ustedes le preguntan a la gente, ¿tú crees en un solo Dios? La gente te responde sí. Yo les apuesto que si ustedes le preguntan a la mayoría de la gente, si ustedes le dicen, ¿tú crees en un solo Dios? La mayoría de la gente te dicen que sí. ¿Ya con esto se consideran ellos monoteístas? Es la primera pregunta. Si ustedes le dicen a la gente, ¿crees en un solo Dios? Y ellos te dicen que sí, ¿ya ellos se podrían considerar monoteístas? Van en la calle y le dicen, ¿tú crees en un solo Dios? Y la gente te dice sí. ¿Que ya un solo Dios, qué es el monoteísmo? ¿Qué yo diría a esa persona? ¿Ya con eso es considerada monoteísta? No. Pues tendríamos que ver si, por ejemplo, si son cristianos, a lo mejor creen en Dios, pero piensan que Jesús es Dios y en la Trinidad, pues entonces ya no serían monoteístas. A ver, hermano. Exactamente. Entonces, después de eso, ¿qué tendríamos que preguntarles? ¿Qué tendríamos que ¿Quién es Dios para ti? Exacto. Entonces, el creer que hay un solo Dios no basta para que se considere alguien monoteísta. ¿Sí? Podría ser en el sentido lingüístico, en el español se entiende monoteísta que adora a un solo Dios, pero hay que ver quién es para esa persona Dios. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es? Por ejemplo, tú lo que dijiste, hay que ver quién es Dios, ¿no? Para ella. ¿A eso cómo se le llama dentro del Islam? Cuando tú le dices, por ejemplo, lo que dijiste, Ibrahim, hay que ver si para esa persona le llama a Dios Jesús, ¿no? Eso en el Islam, ¿cómo se le considera? Se le considera, ¿cómo se le llama ese tipo de monoteísmo? Se le llama el monoteísmo de los nombres
y de los atributos de Allah. ¿Qué nombres tiene tu Dios? ¿Sí? Entonces, tú crees en un solo Dios, pero ¿qué nombres tiene ese Dios? Entonces, la primera parte del monoteísmo es creer correctamente en los nombres y atributos que tiene ese Dios para ti. ¿Sí? Porque si para ti Dios tiene atributos de los cuales tú me lo describes, haz de cuenta, tú no sabes quién es Jesús, haz de cuenta, tú no sabes, no tienes como dicen, un pasado cristiano, y dirás, bueno, a ver, entonces, ¿quién es Jesús o quién es Dios para ti? Te empieza a decir, bueno, pues es alguien que se vino a sacrificar por nosotros y a perdonar los pecados, etcétera, a través de un sacrificio, etcétera. Entonces ves que esas características y esos atributos de Dios son como los de un ser humano. Y Dios, Allah, dice en el Corán, Leisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. No hay nada ni nadie como Él, y Él es el que todo lo escucha y el que todo lo ve. Entonces, cuando tú haces algo igual al Creador, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se le llama eso en el Islam? Lo estás igualando. ¿Qué eso en el Islam se le llama shirk? Si tú dices que Dios es como un hombre, entonces estás haciendo a Dios igual a algo más. Y si Dios es único, al momento de tú igualarlo con alguien más, lo estás asociando, que es el peor pecado que existe en el Islam. Es el único pecado que Dios no perdona. Dice en el Corán, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, ¿sí? Dice, Alá no perdona, ¿sí? Dice, Alá no perdona que se le asocie nada. Entonces, cuando tú le das características a Dios de alguien más, lo estás igualando. Y entonces está dejando de ser uno. Si no es como si tú dijeras que es dos o más. Incluso cuando agradeces, ¿no? Que dices, por ejemplo, tienes algún beneficio y dices, gracias a tal persona por esto. Y lo correcto es siempre decir, gracias a Alá y después a esta persona, ¿no? Ajá, porque si no lo igual. Cuando dice la gente, gracias a Dios y a ti, ahí está cometiendo, está igualando. ¿Sí? Y después, ¿no? Sí, se debe decir y después a ti. Bueno, entonces en esta parte está, lo primero es en los nombres y atributos de Dios. ¿Sí? Hay que nosotros saber cómo conocemos, ¿cuántos nombres tiene Allah? 99. ¿Cuántos? 99. A ver, ¿quién dice algo más? Bueno, nombres? no, más bien, nombres tiene uno, Allah, y atributos 99. El majestuoso, el A ver, misericordioso. a ver, ¿quién dice otra respuesta diferente? Apoyo a mi esposo. Nada, sí, yo también pensaba que eso, ¿no? 99 nombres. Pero es que realmente así te lo dicen, ¿no? Los 99 nombres de Allah. Así se llaman publicaciones o artículos. Pero Allah no tiene 99 nombres, tiene más. ¿O sí? Claro. El profeta sallallahu alaihi wasallam hacía un dua, una súplica. Decía, oh Allah, te pido a través de tus hermosos nombres, con los que te nombraste a ti mismo, ¿sí? Y con los que mencionaste en tu libro, los que descendiste en tu libro, los que nos enseñaste, y te pido por aquellos nombres que solamente tú sabes. Entonces, inclusive en el Corán hay más de 99 nombres de Allah, en el Corán. ¿Por qué la gente dice que tiene 99 nombres? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que memorice 99 nombres de Allah y los comprenda, va a tener el paraíso. O sea, él solamente dice que memorice los 99, más no dice que solamente Dios tiene 99. ¿Sí? Entonces, Dios tiene más de 99 nombres, pero el objetivo es que memoricen mínimo 99 y esa persona que los memorice obtendrá el paraíso. ¿Sí? Y hay nombres, por los que dice este dua, dice, ojalá te pido por aquellos nombres que nos enseñaste y no aquellos nombres que solamente tú tienes conocimiento de ti.
Hay nombres que Allah subhanahu wa ta'ala no nos ha enseñado que son sus nombres, pero solamente Él tiene conocimiento de Él. ¿Ok? Ahora, parte de estos nombres, ¿sí? Nosotros, ¿cuál es la única manera de conocer esos nombres? ¿Sí? ¿Cómo nosotros los conocemos? ¿A través de qué? A través del Corán y de lo que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Quién me puede decir una regla de los nombres y atributos de Allah? O algo que sepan que esa es una regla en sus nombres. Un fundamento en parte de los nombres y atributos. Empiezan con Al, o sea, que es como Él, indicando al único, como Allah, la parte de Al-Rahman, que señalan a una unicidad. Podría ser Al en árabe es el artículo. Ajá. Pero sí se podría decir uno de los nombres de Allah, sí, Ar-Rahman es en la lengua es solamente como decir Él, ¿no? De que es único, sí, pero hay más a detalle. Yo quiero que me digan reglas más Con el que se inicia el Fatiha. ¿Ya? Con el que se inicia el Fatiha. No, reglas sobre los nombres. Yo les voy a decir la primera, ¿no? Una de las primeras. De que cualquier nombre de Allah está libre de defecto. Cualquier nombre y atributo de Allah está libre de defecto. ¿Eso qué quiere decir? Y que si a ustedes les dicen, Allah tiene este nombre, ¿sí? Inmediatamente cualquier defecto que uno pueda pensar sobre ese nombre, uno lo quita. ¿Sí? Porque Allah dice en el Corán, dice, Walillahi al-asmaul husna, de Allah son los nombres más bellos. Y al-husna quiere decir, viene por ejemplo del ihsan, de la perfección, es los más perfectos, es como si se dijeran los más perfectos. Por eso parte de la fe, los creyentes se dividen en tres. Los creyentes se dividen o los musulmanes se dividen en tres: musulmanes, creyentes y muhsin. Musulmanes quien practica el Islam, mu'min es quien cree en las cosas de los pilares de la fe, y el muhsin es aquella persona que adora a Dios como si lo viera, ya que si él no lo ve, Dios sí lo ve. Es aquella persona que tiene siempre la conciencia de Dios. O sea, hay personas que son musulmanes pero no se les considera creyentes. Por eso Allah en el Corán dice, no digan somos creyentes, sino digan nos hemos hecho musulmanes. Muhsin es aquella persona que perfecciona su religión. Entonces los nombres de Allah son perfectos. Si ustedes les dicen, bueno, es que ustedes, si alguien llega y les refuta, es que ustedes le llaman a Dios de esta manera, pero este nombre significa algo malo, ustedes inmediatamente lo paran y dicen no. Porque una parte de una regla de los nombres y atributos de Allah es de que Allah es perfecto y no cualquier cosa que se te venga a la mente de defecto sobre él es falso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, Allah, uno de los nombres de Allah es Al-Mutakabbir, el soberbio. Y la soberbia en el ser humano es un defecto, pero en Allah es una virtud, porque Él es el único que tiene el derecho de serlo, y Él es el merecedor de serlo. Y el defecto que se ve en el ser humano que decimos, es que Él se cree mucho y no lo es. Pero Allah puede ser soberbio y lo es y lo merece. Entonces cualquier defecto que al hombre se le ocurra de soberbia es porque compara a Allah con el ser humano, porque luego se le viene a la mente la soberbia en el ser humano. Entonces uno dice, no, Allah es perfecto y cualquier defecto que uno piense sobre Él lo borra. ¿Sí? Entonces todos los nombres de Allah son perfectos. De Él, cualquier descripción que alguien llega y ustedes digan, no, es que su Dios, por ejemplo, es de tal manera y mencionan algún defecto, le dicen, no, un momento, Él es perfecto y no tiene, todo lo que se te venga a Él sobre él, algo malo, tienes que quitarlo de tu mente. Otra de las partes es de que solamente conocemos sus nombres a través del Corán y de la Sunna.
Solamente conocemos los nombres de Allah a través de lo que Allah menciona en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam de sí mismo. ¿Sí? Es por eso que es preferible, ¿sí? Pues no hablar de Dios algo que no sabemos. ¿Sí? Solamente uno debe de hablar de Dios algo que uno sabe que está en el Corán o en la Sunna. ¿Sí? Cualquier cosa que no esté en el Corán y en la Sunna, pues simplemente no lo hacemos, no lo decimos. ¿Sí? Otra de las partes de los nombres y atributos de Allah es no son nada iguales al ser humano. Por ejemplo, y esto pasa mucho de alguien cuando enseña, si te dicen, es que Allah te ve y hace esto, Allah los ve y hagan de cuenta, yo me señalo los ojos. Los sabios antes, los piadosos, cuando enseñaban y hablaban de los nombres y atributos de Allah, se ponían las manos atrás, porque nosotros no sabemos cómo es Allah, entonces no podemos igualar. Al hacer yo esto que ves, como me señalan los ojos, estoy como diciendo si Allah tuviera unos ojos iguales al hombre. Entonces Allah no es igual a nosotros, no podemos compararlo con los hombres. Ya después de esto, si una persona le dices, ¿crees en un solo Dios? Y dice, sí, mi Dios es Allah, y yo lo llamo a través de sus nombres y atributos, ¿ya con esto se le considera monoteísta? Si lo llama con sus atributos y todo. Ajá. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Tú porque lo conoce. Sí. Porque lo siento. Porque lo siento. ¿Alguien ya es monoteísta cumpliendo con esto? Pues Bueno, si lo crees, sí. es que hay gente que aún así lo cree y que sabe sus nombres y aún así comete muchas veces shirk. ¿Cómo? De que, o sea, ya como musulmanes sabemos de que ese es el Allah, que es uno, Ajá. pero por ejemplo aún así hay musulmanes que todavía asocian las bendiciones que Allah les da con otras cosas, como con objetos o cosas pequeñas que no se dan cuenta y ahí cometen shirk. Exacto. Todavía quien practique esto no se le considera monoteísta, porque el monoteísmo se divide en dos. Lo que uno cree, hagan de cuenta, imaginen una flecha de aquí hacia arriba, que es la creencia que tiene, al revés, imaginen la flecha de arriba hacia abajo, lo que tú crees del creador hacia ti, o sea, lo que tú crees sobre de él, eso es el conocimiento que tú tienes sobre de Dios, quién es, cómo es, ¿sí? Es lo que yo creo de él, lo que yo sé de él, es el conocimiento y la esperanza, todo lo que yo sé acerca de él. Ahora falta la otra parte de la creencia, lo que yo hago hacia él. Esto es la otra parte del monoteísmo. Hay mucha gente que sí cree en Allah, pero puede ser que se ponga una pulsera roja para librarse de lo malo, El mal de ojo, ¿no? ¿sí? O del mal de ojo, o que le ponga a su hijo el ojo de Fátima, o que hay muchos musulmanes inclusive que van todavía hoy en día a tumbas en países islámicos de santos, ¿sí? O puede ser que una persona tenga la foto de su abuelito o de su abuelita fallecidos y todas las noches llegue y le dice, oh abuelita, me pasó esto, ayúdame. Aunque crea en Allah. A mí me tocó ver en Pakistán que había unas tumbas gigantes. Entonces decían que la gente iba a las tumbas y ahí hacían dua. Pedirlo, claro. No les pedían a ellos, pero ellos decían, no, es que como estamos al lado de los cuerpos de los sahaba, Ajá. Alá nos va a escuchar. Mi madre fallecida. No es malo, es malo cuando usted se dirige hacia ella para pedirle algo. Aunque usted diga que no la adora, pero el pedirle algo es, la gente, Alá en el Corán dice, ellos te dicen, solamente lo hacemos para... Hay gente que hace súplica
que dice la súplica no es adoración. La súplica se considera en el Islam de los actos de adoración más grandes que hay. La adoración se considera en el Islam, son los actos que a Alá le complacen, le gusta que el hombre haga. Alá en el Corán dice, si mi siervo te pregunta por mí, dile, yo estoy cerca, respondo a las súplicas de mi siervo cuando me pide. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía que la súplica es como si fuera el arma del creyente, es como si fuera la adoración. Entonces, cuando uno suplica, a Alá le gusta que uno suplique. El profeta decía, supliquen al Señor que es misericordioso, Él es Karim, Él es generoso. Entonces los sahabas decían, entonces le vamos a pedir más, y si Alá no se va a cansar. Cuando uno suplica está adorando a Alá. Cuando uno se dirige hacia alguien, ¿sí?, que no está en esta vida, le está suplicando, está dirigiendo algo que es para Alá hacia alguien más, está dándole un derecho que es de Alá a alguien más, y eso es shirk. O sea, por el simple, no pedirle, sino simplemente como que de hablar. Hablar Dices, ay, mi madre hermosa, aconsejame, ¿no? O, no, ¿cómo está mamita? ¿Cómo está? Sí. Hoy me siento triste, o sea, en vez de dirigirme a ella, dirigirlo directamente a toda la... Sí, de hecho, o sea, uno no debe dirigirse hacia la gente fallecida, ¿sí? Salvo cuando vas al cementerio, ¿no? Darle salami y esas cosas, ¿no? Podría, o sea, eso sale de la naturaleza de, por ejemplo, el hacerlo, no le podría yo decir que usted está asociando, ni nada, ¿no? Es un sentimiento que uno tiene, ¿no? Yo también, por ejemplo, mi papá está fallecido y demás, pero realmente uno podría llevar eso, ¿qué es tenemos nosotros lo que se llama la asociación mayor y la menor. La asociación menor es todas aquellas cosas que nos puedan llevar a algo más, ¿sí?, al shirk mayor. Entonces, yo no le podría decir ahorita eso que usted hace está mal, ¿sí? Yo no se lo puedo decir como tal, que eso que hace está mal. Pero los sabios han dicho que la única parte que uno se puede dirigir hacia los fallecidos es cuando al momento de estar enterrando, que profeta sallallahu alaihi wasallam estaban enterrando a alguien y él dijo, pídanle que tenga firmeza porque va a ser preguntado por los ángeles, ¿no?, de las preguntas. Fuera de eso, los sabios dicen que no hay alguna prueba de que los muertos escuchen, ¿sí? O sea, no hay algo en el Corán o en la Sunna que se demuestre que ellos escuchen a la gente que se dirige hacia ellos, ¿sí? Pero sí, lo que estaría mal es que usted le pida que le ayude en algo, ahí sí sería shirk, ¿sí? Y ya pues cada quien sabe, ¿no? Pero pues sí, mientras, otra cosa de la que debemos de estar en cuenta es de que Alá es justo. Alá, no hay alguien más justo que Él, y Él le dará a cada persona lo que merece. Alá no será injusto con nadie. Y nosotros debemos saber de que las personas que han fallecido y que no conocieron el Islam van a tener una prueba en el día del juicio. ¿Sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que aquellas personas que fallecieron, por ejemplo, que eran muy grandes y no podían comprender el mensaje, aquellas personas que no razonaban, porque Alá en el Corán dice, nosotros no castigamos a ninguna comunidad sin antes haberles mandado un mensajero. Entonces, todas las personas van a ser probadas. Pues bueno, Alá es el justo, ¿no? De hecho, nosotros como propios musulmanes cometemos el error de sentirnos a salvo del designio divino. Y Alá en el Corán dice, solamente se sienten a salvo del destino divino la gente que es injusta. O sea, nosotros como musulmanes debemos de tratar de obrar para que Alá acepte nuestras obras. Por eso en el libro uno dice, Taqaw la lámina mami, con que Alá te acepte. Porque debemos de vivir esperando que Alá acepte y comportándonos bien, no sentirnos a salvo y decir, ay, sí, yo ya libré. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que las personas obrarán
como la gente del paraíso toda su vida, hasta que no quede entre ellos y el paraíso un codo de distancia. Esta parte, este codo, o sea, lo que es un codo de distancia, que ya están a punto de llegar al paraíso y cambien y obren como la gente del infierno y entren en el infierno. Y no va a haber gente que actúe como la gente del infierno, que antes de llegar al infierno, entre esa persona y el infierno queda un codo de distancia y cambie y actúe como la gente del paraíso y entre en el paraíso. O sea, nosotros no nos debemos de sentir nunca salvo de que ya, o sea, al entrar al Islam ya estamos del otro lado. Debemos de pedirle siempre a Allah lo que Allah dice en el Corán: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado. Esa dua siempre diario la tienen que decir. Oh Allah, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado. Como lo decía ayer en el khutbah, el profeta Ibrahim le decía: oh Allah, aléjame a mí y a mi descendencia de adorar a los ídolos. El profeta, el que Allah en el Corán lo llama como el Jalil, el amigo de Allah. Él pedía a Allah que lo alejara de la asociación. ¿Qué decir de nosotros? Y ahora tú ves a la gente estar confiada y decir: no, pues, no, yo me porto mal, al final Allah me perdona. O sea, los sahabas se portaban súper bien y hacían todo lo posible, y decir, tenían miedo de que Allah no les aceptara las buenas obras que hacían. Y ahora la gente es al revés, se porta mal, diciendo, no, al final, o sea, están confiados de obtener el perdón de Allah sin hacer. Cuando lo correcto es hacer y no confiarte en que Allah te acepte. Esa es la diferencia entre la buena obra y la mala obra. Es como el hadith de que el profeta se la pasó haciendo istighfar, ¿no? Le decían, ¿por qué? Sí, Aisha le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam que él rezaba en la noche y le pedía perdón a Allah, y le dice: ¿por qué le pides perdón a Allah si él ya te ha perdonado? Y él dice: ¿acaso no debo ser un siervo agradecido? O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él hacía, es un ejemplo muy grande que pone Ibrahim. El profeta sallallahu alaihi wasallam, al amanecer decía 100 veces: Astaghfirullah wa atubu ilayh, o Allah, te pido perdón y me arrepiento. ¿Quién de nosotros ha hecho eso en el día? Lo decía eso al amanecer y al anochecer, mínimo 100 veces. Y eso lo debe, o sea, la sunna no nada más es, muchos hombres creen que la sunna nada más es vestirse de largo, dejarse la barba y ya, y hacer ciertas cosas. La sunna es hacer ese recordatorio de Allah siempre, que con la lengua esté recordando a Allah constantemente. El recordatorio de Allah es lo que va a hacer revivir los corazones. O sea, si alguien quiere que su corazón sea puro, debe estar constante recordatorio de Allah. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que los corazones se ennegrecen a través de los pecados hasta que se vuelven como rocas. Y dijo, llega un momento en que el corazón llega a ser como una vasija que ustedes olvidan y voltean en su cocina. Dijo, llega un momento, dijo, los pecados llegarán a la gente como la estepa. ¿Cómo se le llaman estas las hojas de palmera que se entrelazan? Sí, esteras. Bueno, en español se llama esteras. Esteras han visto, ¿no? Cómo se junta la palmera, las juntan. Para hacer como canastos y eso, ¿no? Ajá. Dijo que los pecados llegarán a la gente así. Y dijo, llegarán al corazón hasta que lo ennegrezcan. Y llegará el momento que se ennegrezca hasta que ese corazón se vuelva como una vasija volteada. O sea, ¿quién no ha de tener en su cocina un traste que nunca utiliza, que ya está polvo tiene? Que así se volverá el corazón. Y además no va a entrar nada porque está volteado. Ajá. Y dijo, de todos los pecados así se vuelve el corazón. Dice, hasta que llega un momento en que lo malo lo reconoce como bueno. O sea, que ya su corazón no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Dijo, y hay corazones que cuando les llega una fitna, su corazón lo rechaza. Y cada vez que rechaza, eso negro sigue blanco. Y ese es el corazón del creyente. Por eso uno no debe de sentir que las cosas malas que le llegan, dicen, ay, no, es poquito, es poquito, es poquito, es poquito.
Porque eso poquito va haciendo el corazón, lo va envolviendo, lo va envolviendo, lo va envolviendo. Y es por eso tener siempre el recordatorio de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, regresando a lo que es el monoteísmo, ¿sí? Uno debe tener, vamos a mencionar, a ver, la adoración dije que son los actos que a Allah le complace, ¿sí? Ahorita, entre todos nosotros vamos a ver cuántas adoraciones conocemos del corazón. Cada quien me va a decir una adoración que conozcamos del corazón. Porque la adoración no nada más es rezar, no solamente es ayunar. ¿Yo cómo puedo adorar a Allah de corazón? ¿Qué acto de corazón puedo hacer? ¿No? Sonreír a tu vecino o a cualquier De corazón. Perdonar. Con el dique. No, de corazón. Perdonar. Parte del corazón es perdonar, ¿sí? Arrepentirte. Sí, un arrepentimiento de corazón, sí. Dar caridad. No, o sea, una cosa es ser sincero en lo que das. Por ejemplo, dar caridad, ¿cómo sería de corazón? Una caridad, ¿cómo? Sincera. O sea, la adoración de corazón es la sinceridad. O sea, algo que no sea externo, pero que sea interno. Una adoración interna. Obedecer, sinceridad, agradecer, exacto. ¿Qué más? Esto lo tenemos que tener siempre presente. Sí, ya habíamos dicho arrepentimiento. El amor es una de las adoraciones más grandes. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no probará la dulzura de la fe. A ver, ¿se saben este hadith? No probará la dulzura de la fe, sino quien haga tres cosas. La fe en el Islam tiene dulzura. A ver, ¿cómo buscan recetas de cocina? ¿Quieren probar la dulzura de la fe? Les voy a dar la receta. Amar a tu hermano. A ver quién que nos está viendo, si está transmitiendo Sí, ahorita aquí, que lo escriban, a ver quién. Amar a tu hermano musulmán por la causa de Allah. Esa es una. Pero la primera, El amor. no, ¿a quién? Al profeta. Allah. A tu esposa. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no probará la dulzura de la fe, sino quien ame más a Allah y a su mensajero sobre todas las cosas, o sea, más que a sí mismo, ¿sí? Esa es una. Amar a Allah y al profeta, más que todo. Dos, A los padres. Amar a su hermano. amar a un hermano, al creyente, solamente por Allah. O sea, que tú seas bueno con alguien, no porque sea bueno contigo, sino porque es musulmán, porque cree en lo que tú crees. Muchos dicen, ay, sí, no, yo no trato bien a esta hermana porque es bien grosera. No, debes de tratar bien al hermano o a la hermana porque es musulmán. No por cómo te trate, sino eso es convenenciero, eso es convenenciero. ¿Ves? Nadie apunta la receta. Yo ya lo tengo aquí. ¿Eh? Apuntado. La tercera, no contestó nadie. Bueno, la tercera es detestar regresar a la incredulidad como alguien detestara ser arrojado al fuego. Imagínense que tienen el fuego y te dijeran, te voy a aventar, ¿cómo estarías? ¿Cómo estarías? ¿Te dejarías? Te dijeras, sí, aviéntame. No, aquí estarías diciendo, estás loco, ¿no? Sí. Entonces, el detestar eso, regresar a la incredulidad, es, dijo, quien deteste, o sea, quien su corazón deteste, rechaza. Una adoración del corazón es el rechazo a la incredulidad. El odiar la incredulidad. De hecho, nosotros no odiamos a las personas. O sea, si tú odias a una persona, está mal. Tú lo que debes de odiar es el acto de la persona. Porque si ese acto deja de existir en la persona, entonces debe de cambiar ese sentimiento hacia lo que hace. ¿Sí? Por eso decían los compañeros del profeta Salazar, muchos decían, el profeta Salazar era la persona más odiada hacia mí, y llegué y cuando lo escuché pasó a ser la persona más amada para mí.
sea, había gente que iba con la misión de matar al profeta. Por ejemplo. O sea, iban con la misión de matarlo y entonces lo empezaban, ¿sí? Uno llegó y empezó a escuchar al profeta sallallahu alaihi wasallam, que empezó diciendo lo que uno dice en el sermón del viernes, que dice: en el nombre de Allah, el Señor de su Padre. In alhamdulillah, las alabanzas en Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, lo elogiamos, lo adoramos, wa nastaghfiru, y le pedimos perdón, ¿sí? Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, nos refugiamos en Allah del mal de nosotros mismos, min a'malina wa anfusina, del mal de nuestras almas, del mal de nuestros actos. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, quien Allah guíe, nadie lo podrá extraviar. Wa man yudlil fala hadiya lahu, y a quien Allah extravía, nadie lo podrá guiar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, y doy testimonio que no hay divinidad salvo Allah, sin asociados. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, y doy testimonio que Muhammad es su mensajero. Cuando empezó a escuchar estas palabras, dijo: estas palabras no provienen de un mago, y entró al Islam, ¿sí? Entonces debemos de saber que la adoración del corazón es algo que no necesita salir a la calle para practicarlo. De las adoraciones del corazón está la esperanza, el tener esperanza en Allah. De las adoraciones del corazón es el pensar bien de Allah. Como lo dije ayer, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah tratará al siervo como el siervo piense sobre él. Si tú piensas que Allah te va a tratar bien, Allah sí te va a tratar. Allah te va a tratar conforme tú tengas el pensamiento de Allah sobre él. Ayer mencionaba de que si tú piensas que tienes un problema y no sabes que Allah es el poderoso sobre todas las cosas, no estás creyendo que es verdad. O sea, si tú crees que tienes un problema y ese problema no se puede resolver, entonces crees que Allah no es poderoso sobre todas las cosas, porque tu fe está mal. Estás cometiendo es ignorancia sobre Allah. Entonces Allah te puede dar, y Allah puede resolver cualquier problema que tú tengas al saber que Allah es poderoso sobre todas las cosas. ¿Qué otra adoración de corazón tenemos? El temor. Si alguien te amenaza, si alguien te dice que te va a hacer daño, si tú ves que pasa un ave y hace sus necesidades en tu carro y que crees que eso es mal de mal agüero o cosas así, o crees que es buena suerte, el temor solamente, si vas caminando y después dices: ay, pasé debajo de una escalera y ahora qué me va a pasar en el día. Eso sí, ese temor es un temor infundado. Si alguien llega y te hace brujería, dices: ya mi vida está acabada. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si toda la gente se reuniera para hacerte un bien, no te harían un bien excepto lo que Allah ha prescrito para ti. Si toda la gente se reuniera para hacerte un mal, no te harían ningún mal excepto lo que Allah ha prescrito para ti. ¿Sí? La tinta se ha secado, la pluma se ha levantado. Entonces, el temor solamente teme la verdad. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba durmiendo y llegó un hombre con su espada para matar al profeta, y le puso la espada al profeta y le dijo: ¿quién te va a salvar de mí? Y él dijo: Allah. Y tembló la mano del hombre y se le cayó la espada. Después la agarró el profeta y le dijo: y ahora a ti, ¿quién te va a salvar de mí? ¿Sí? Entonces, ese temor hace que cumplas con otra adoración, que es la confianza, a lo que en árabe se le llama el tawakkul, el encomendarte a Allah. El encomendarte a Allah, tawakkul. El encomendarte a Allah, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si la gente se encomendara a Allah de la manera correcta, regresaría a su casa como un ave que sale
de su nido sin comida y regresa y alimenta, ¿sí?, a sus pajaritos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la gente cuando se encomienda a Allah? Y eso también lo comentaba en la clase de ayer. Si ustedes se encomiendan a Allah, dice no, Allah, provéeme, o Allah, ayúdame, y después de hacer esa, se la pasan media hora suplicando y después se acuestan y se duermen, no es lo mismo decir, oh, Allah, ayúdame, y salir y buscar sustento, y trabajar, salir y trabajar, y buscar hacer los medios para que eso pase. Dicen los sabios que el shaitán engaña a la gente de que en las cosas mundanales bien saben cómo aplicar los medios, pero en las cosas del Islam, de la religión, no. Si ahorita, Ibrahim, yo tengo sed, y yo dijera, oh Allah, quítame la sed, oh Allah, quítame la sed, y no voy y tomo ese vaso de agua, Allah me va a quitar la sed. Es lo mismo el decir, oh Allah, quítame la sed, y esperar que Allah me quite la sed, a decir, oh Allah, busco sustento, y no salir a buscar con que Allah me sustente. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en los dos es como si yo esperara, se va a ir mi avión, que no, alas que llegue el avión, no alas que llegue el avión, pero no agarro taxi, no agarro un carro, no camino, o alas que llegue el avión, que Allah va a bajar un ángel para que me lleve y me traslade hacia el avión. No, de la misma manera nosotros, el error muy grande que cometen muchos musulmanes es no hacer los medios para que las cosas pasen. No, muchos esperan eso, que pues es que Allah me bendice, Allah me va a dar el sustento, y le dices, bueno, pero ¿qué estás haciendo tú por sí. Eso? Y te responden, no, pues Allah es el proveedor, Allah es el proveedor. Ajá. O sea, dicen, Allah es el proveedor, pero espera, o sea, la mayoría dicen los sabios que Allah, la gente que piensa eso, que Allah es sí les va a dar el sustento, y que otra gente llega y se lo da, haga de cuenta que alguien llega y que le da algo, esa persona que le dio algo tuvo que hacer algo para conseguir ese dinero. O sea, ¿cómo si acepta que otra gente se esfuerce y haga, pero ella no hace? Pero entonces es que ahí como que la idea que se crean es, ven, se los dije, Allah provee, o sea, yo no hice nada y... Ajá, pero la otra gente sí la hizo. Pero yo creo que ellos no piensan en eso, ¿no? O sea, ellos no piensan en el esfuerzo que está haciendo el otro para poder ayudarlos. Entonces ellos piensan, Allah es el proveedor y Allah fue el que... Sí, es un engaño. Entonces esos son engaños de Shaitán, que hace a la gente que... Eso, o sea, aquí hay gente que dice, oh Allah, yo me quiero casar, pero pues no busca con quién casarse. Oh Allah, yo quiero hijos, pero pues antes no busca cómo una casarse. buena mezquita, ¿no? No, alguien va a llegar y le va a decir, aquí te regalo a mi hijo, ¿no? Sí, puede ser que pase, pero es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, un error que comete mucha gente es de que en las súplicas no hace los medios, pero en las cosas mundanales, si tiene hambre, vayas, te escoge la comida que quiere comer. Sí, en lugar de, si pide sustento, en lugar de buscar qué trabajo hacer para que Allah lo pueda sustentar, ahí sí dice, no, pues es como que tengo hambre, a ver Allah qué rápido me manda, ¿no? Para que me traiga comida. Es lo mismo. Uber Eats te lo van a enviar por Uber Eats. Entonces, a ver, vamos a recordar qué actos de corazón hemos dicho en la adoración. A ver, hemos dicho que arrepentimiento, el más grande de todos es la sinceridad. Sí, que todas las cosas que nosotros hagamos, ¿alguien se sabe del hadith que dice de las 3 personas que van a ser juzgadas, las 3 primeras personas que van a ser juzgadas, ¿quiénes son? Las 3 primeras personas. Sí. El gobernante es uno de ellos. No. Diga el profeta Salazar, las 3 primeras personas que van a ser juzgadas a nivel del juicio son. Dijo, la primera es aquella persona que sabía el Corán
Y Alá le preguntó, ¿qué hiciste con el conocimiento que te di? Dice, yo recité el Corán por tu causa y se lo enseñé a la gente. Y Alá va a decir, mentiste, tú lo enseñaste para que la gente dijera qué sabio eras. Y será agarrado del mechón de su frente, arrastrado por los ángeles al infierno. La segunda persona va a ser aquella persona que luchó por su causa. Y le va a decir, oh Allah, Allah le va a decir, ¿qué hiciste? Y dice, oh Allah, yo luché por tu causa. Y él va a decir, no, tú lo echaste para que la gente dijera que qué fuerte eras. Y va a ser agarrado por el mechón de su frente, por los ángeles y arrastrado al infierno. La tercera persona va a ser aquella persona que Allah le dio bienes y le va a decir, ¿qué hiciste con los bienes que te di? Y va a decir, yo los gasté en tu causa. Y va a decir, no, tú lo hiciste para que la gente dijera qué caritativo eras, que eras un bienhechor. Entonces va a ser agarrado el mechón de su frente y será arrojado al infierno. Ahora, Allah utiliza mucho la palabra, lo que es el nasia. Nasia es esto, el mechón de la frente es esto. Cuando dice Allah en el Corán, en la sura del Coágulo, dice nasia tin kadiba. Dice, se refiere a esta parte como la mentirosa, y se ha descubierto que del lóbulo frontal salen las mentiras. Entonces, subhanallah, o sea, es una prueba, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros vamos en el Corán, y por qué utiliza, o en el Hadith, ¿no? Dice del mechón de su frente, como diciendo, de ahí salen las mentiras. De ahí de la mentira lo va a agarrar. Sí, o sea, de esa parte. Entonces, uno podrá mentirle a la gente, uno podrá ser con la gente muy buena persona y decir, ve, yo hago esto por la causa de Allah, pero solamente Allah sabe lo que conocen los corazones. Sí, Allah es el único que conoce los corazones. Entonces tú por más que hagas y trates de engañar a la gente, por más que engañes a la gente, a Allah no le engañas. ¿Sí? Y es por eso que esto regresa a que si uno conoce los nombres y atributos de Allah, no nada más, ¿por qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam quien conozca los nombres y atributos? ¿A qué es a lo que se refiere? De que si tú conoces que Allah tiene el conocimiento de esto, de que Allah es el que escucha y Él conoce lo más recóndito de los corazones, Allah en el Corán dice, y él conoce el engaño de una mirada. O sea, muchas veces tú vas con alguien y puedes mirar algo que no está bien y nadie te vio y crees que nadie te vio, pero dice, Allah, ese momento que tú desviaste la mirada, Allah lo conoce. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la adoración a Allah a través de sus bellos nombres y atributos? Es suplicándole por ellos. O sea, es que tú conozcas y que ¿cuál es el fruto de conocer eso? Fíjense, la gente, este conocimiento se divide en dos. El conocimiento que es general, de cuando una persona entra al Islam, conoces que Allah es uno, que solamente lo debes de adorar a Él y ya, la mayoría de la gente. Y muchísimos musulmanes ahí se quedan. Y ese conocimiento, alhamdulillah, está bien. Pero el conocimiento que realmente va a influir en su vida es el que ustedes entren a detalle a ese conocimiento. De lo general pasen a lo particular. El decir, ok, Allah tiene sus 99 nombres, ok, se escucha bonito, el que los memorice entra al paraíso, y ustedes apunten, del que se aprendan 99 nombres de Allah, ya entra al paraíso. ¿De qué sirve que ustedes se les quede esto en la cabeza si a partir de hoy no empiezan a decir, bueno, Allah, ¿qué nombres tiene? ¿Por qué? ¿Cómo voy a adorar a Allah a través de esos nombres? O a ver, díganme, ¿cómo se adora a Allah a través de sus nombres? Viviéndole con ellos. Por eso en la súplica primero lo elogia, ¿no? Ajá. Uno de los modales de la súplica es empezar a nombrar a Allah a través de sus bellos nombres y atributos. Y según el favor que le vas a pedir, ¿no? También es bueno concatenarlo, ¿no? Uh-huh. No vas a decir, no, Allah, perdóname, tú eres el castigador. Claro. ¿No? Tú eres el severo en el castigo, ¿no? Claro que no, o sea, tú vas a decir, Allah, tú eres quien se vuelve a quien se arrepiente, ¿no? O no vas a decirle,
O Alá, tú eres, provéeme, tú eres quien restringe a los que no creen. No, cosas así. Entonces, sí, los nombres y atributos de Alá deben influir en tu vida. Deben influir en tu vida al saber de que si Alá es perdonador, tú también perdones a la gente. Deben de influir en tu vida. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Arrahimuna yarhamuhur rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Los misericordiosos tendrán misericordia del misericordioso, sean misericordiosos con los de esta tierra, y aquel que está en el cielo será misericordioso con ustedes. El profeta dijo: los misericordiosos tendrán misericordia del más misericordioso, de Ar-Rahman. O sea, como diciendo, si eres misericordioso, aquel que es más misericordioso tendrá misericordia contigo. ¿Sí? Entonces, de que Alá es justo. Si tú sabes que Alá es justo, por más injusticias que tú cometas con la gente, vas a tener en cuenta que vas a responder por los pecados que tú hagas. ¿Sí? Le comentaba con el hermano de que una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam mandó a Ibn Masud radiyallahu anhu por zakat, y le dijo: ten en cuenta que si tú tomas parte de ese zakat tendrás un pedazo en el infierno, ese pedazo que tomes tendrás un pedazo en el infierno. Entonces Ibn Masud le dijo: entonces no voy. O sea, porque tuvo temor de hacer eso. Y muchas veces uno no toma en cuenta de que cualquier cosa que tú hagas injusta, Alá te lo va a tomar en cuenta. De que vas a ser preguntado por cualquier injusticia que tú hagas. O sea, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que en el día del juicio se va a escuchar el nombre de Adayan. Adayan es con quien todos estamos en deuda. Fíjense, este hadith, subhanallah, un sahaba escuchó este hadith y dijo: cuando escuché este hadith compré un camello y viajé más de un mes con la persona que sabía que lo conocía. O sea, para asegurarse que ese hadith era un hadith verídico. Viajó hasta Siria, de la península viajó a lo que es hoy Siria, y llegó con esa persona y le dijo: vengo a buscar a fulano. Y cuando lo vio, le dice, o sea, se sorprendió la otra persona que llegó y le dijo: temía de yo morir o de que tú murieras y no saber que realmente se dijo este hadith. Tú dijiste esto, de que los hombres van a ser resucitados desnudos en el día del juicio, y nadie se va a fijar en el otro y se va a escuchar el nombre de con quien todos estamos en deuda. Y le dijo: sí, yo lo escuché al profeta. Y dijo: y se va a empezar a juzgar a la gente por cada cosa que hizo. Dice: y nadie entrará al paraíso hasta que se termine de juzgar. Aún así, van a juzgar a un carnero porque le dio un cuernazo a otro, o hasta una bofetada. Dice: nadie entrará al infierno ni al paraíso hasta que se haya terminado de juzgar porque alguien bofeteó a otro. Una sola bofetada, o un manazo, un golpe. Dice: nadie entrará hasta que se termine de juzgar a todos. Cualquier injusticia, hasta los animales van a ser juzgados. Y Alá en el Corán por eso dice: Guayakulul kafiru y aleitani kuntu turaba. Dice: y el kafir, cuando los animales sean juzgados, Alá los va a hacer polvo. Y los incrédulos, cuando vean eso, van a decir: ojalá yo me hiciera polvo como ellos. Entonces, subhanallah, cualquier asunto que tú hagas, por eso a las personas tú le debes de pedir perdón por las cosas malas que hagas, porque si no lo haces, en el día del juicio vas a ser preguntado por todo lo malo que hiciste a alguien, por cualquier cosa. Y mucha gente, y si tú cometes algo malo con alguien más en cuestiones de dinero, o que tienes deudas y no le quieres pagar a alguien o algo así, hasta que tú no arregles esa situación con la persona que le robaste o aquella persona con la que le cometiste fraude, etcétera, en el día del juicio se te va a preguntar sobre eso y esa persona va a tener el derecho sobre de ti. Aún así tú digas: hola, perdóname, pero yo hice fraude con esa persona. Si esa persona no te perdonó el fraude que le hiciste, o el mal
comercio que hiciste. Por eso el profeta Salazar dijo, tengan cuidado de vender un producto y digan y lo vendan a través del juramento de Allah. O sea, que digan por Allah. Porque muchas veces te dicen, por Allah, que si tú le juras a alguien, por Allah que yo lo compré a un precio más barato para que te lo compren y estás mintiendo, por eso vas a ser juzgado. Entonces, subhanallah, hay que pues tener en cuenta de que nosotros a Allah no le engañamos. Podremos sentirnos muy bien de hacer o de poder engañar a la gente, pero a Allah no le engañamos. Y seremos preguntados por todo. Una vez se burlaban de las piernas de Ibn Masud, que era muy flaco, y dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, esas piernas ante Allah son como del tamaño de la fe de la montaña de Uhud, ¿no? O Aisha radhiyallahu anha, que dijo de una persona que era muy baja de estatura, y respectivamente se dirigió hacia el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, a esa persona que era así, y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo, ¿sabes que esas palabras echarían a perder todo lo que hay en el mar? Por esas palabras que acabas de decir. O sea, muchas veces nosotros decimos cosas que las vemos como insignificantes, pero eso puede echar a perder todo lo que tú hagas. Y debemos de tener, por eso hay muchas veces que nosotros hacemos cosas buenas, pero hay muchas veces que hacemos cosas malas y no sabemos que esas cosas malas que hacemos están mal. El profeta, por eso apréndanse esta súplica que el profeta siempre decía, oh Allah, decía, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Oh Allah, me refugio en ti de asociarte a sabiendas. Eso es cuando tú haces algo bueno y la gente te empieza a elogiar por eso bueno que hiciste y tú te das cuenta y te sientes bien. Entonces le debes decir, oh Allah, me refugio en ti de asociarte a sabiendas. Eso es a lo que se le llama en árabe riya, que es cuando tú haces algo bueno y lo hacías por Allah, pero la gente te empieza a elogiar y te gusta que la gente te elogie por eso. Por eso las redes sociales y todo eso es también una trampa de doble filo. Bueno, esa es la primera parte del dua. Y después dices, wastaghfiruka bima la alam, y te pido perdón de aquellas cosas que yo no sé. O sea, uno le debe pedir perdón a Allah por las cosas malas que haces y por aquellas cosas malas que haces que no sabes que están mal o que no te das cuenta que están mal. ¿Sí? Entonces, debes de pedirle a Allah, te pido perdón de aquellas cosas que hago y yo no sé que están mal. Ahora, nuevamente, ya una persona cree que Allah es el único, le pide a través de sus nombres y atributos y lo adora únicamente a él, así se puede decir que su monoteísmo es correcto. Entonces, ¿cuál es la definición del monoteísmo? Es particularizar a Allah a través de sus bellos nombres y atributos y la adoración hacia él. O sea, que solamente nuestra adoración sea hacia él. ¿Qué les dije que es la adoración? Todos los actos que a Allah le complacen en palabras y acciones, se hacen internos o externos. Hasta aquí de lo que he dicho, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguien si está viendo aquí preguntan si tienen alguna pregunta o algo así? Hay saludos, pero no preguntas. No, empieza a preguntarle. Sí, mejor. El examen ahora. El examen. Perdón. Yo soy mucho de ¿cómo podría decir? Me molesta mucho las injusticias y me lo Rencorosa. no reconozco, me lo ¿cómo se llama? O sea, me lo pongo, ¿no? Me lo pongo. Entonces, como dice hace un momento, que por ejemplo el Facebook o las redes sociales, pues muchas veces pues son obra de Shaitán, ¿no? Que a veces vemos cosas que pues nos hace sacar eso malo
Entonces, ¿cómo contrarrestar eso que sientes de esa injusticia? Por ejemplo, en particularidad, que veo, hoy me pasó precisamente, de las injusticias que hay, por ejemplo, en Palestina, en Siria, en Yemen, etcétera, y que cuando vienen los agresores, por no decirlo otra palabra, ¿no? Los altos mandos que se quieren apoderar de terrenos, no de terrenos, de ciudades que ya están habitadas, ¿no? Entonces, y generan la discordia, generan la muerte, eso a mí me molesta mucho y empiezo a decir de cosas, ¿no? Y lo peor del caso es que lo transmito. Entonces, ¿cómo contrarrestar con esa ira? Porque es una ira. En ese momento que se te mete por esas injusticias que no estás de acuerdo, pero pues no sé si en cierta manera al transmitir esas palabras o esa molestia que traes en ese momento sirva para que otra gente lo tome para bien o lo tome para mal, o sea, hay un instrumento del Shaitan para generar más polémicas. No, el profeta Sallallahu dijo, dijo, quien vea a ustedes alguna injusticia que lo cambie con su mano. Si no con su lengua y si no con el corazón, y eso es lo más débil de la fe. Cuando uno ve una injusticia, el cambiarlo con la mano se refiere a la gente que es capaz de hacerlo, o sea, a la gente que tiene la autoridad física para cambiarlo con la mano, en la cual nosotros no entramos ahí. En este caso serían los gobiernos, etc. Entramos en la lengua. Dice, quien no pueda con la lengua, o sea, la lengua se refiere a expresarlo, a decir esto está mal. O sea, el profeta Sallallahu dijo, la mejor lucha es el decirle la verdad a un tirano opresor, ¿no? O sea, el decirle a alguien, esto que estás haciendo está mal. Y lamentablemente los musulmanes nos quedamos callados frente a tales injusticias. Y eso está mal. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos que quedar callados? Exactamente, es la gran cuestión, ¿por qué dejamos? Y es un mal que tiene la comunidad, que ha sido engañada por la vida mundana, ha sido engañada por lamentablemente lo que le acontece a sus hermanos se ha vuelto insensible. O más bien tal vez que no sé, quiero pensar que a lo mejor piensan que no quieren ser juzgados si hacen algo malo, ¿no? Entonces a lo mejor no se quieren ver como involucrados por tal vez no cometer algo malo. No, a veces es temor, a veces es simplemente mucha gente no le interesa. Muchas veces uno está atado de manos también, o sea, muchas veces la gente cree que dices, ay, es que este hermano no dice, no hace nada, pero no sabes que está amenazado, o no sabes que le está amenazado porque le dijeron, si tú hablas de esto, te va a pasar tal cosa. O sea, uno, en primer lugar, uno debe de pensar realmente sobre sí mismo. O sea, muchas veces caemos en el error de juzgar a los demás por qué no hacen esto o el otro, pero debemos de ver qué haces tú, ¿sí? Porque si tú caes en el error de juzgar a los demás porque no hacen esto o el otro, estás cayendo en pecado. Estás cayendo en la falta de que uno no conoce las causas por las cuales una persona no hace. Y hay veces que uno no hace por eso, por las limitaciones que tiene. Una vez un sheikh nos decía de Arabia, ¿no? Por ejemplo, nos decía, es que ustedes no saben, yo que hablo con gobernantes y demás, no saben las presiones que tienen para actuar en ciertas cosas. O sea, muchas veces la gente solamente critica o actúa por hacerlo, pensar y habla mal, pero no sabe realmente. Si nosotros como comunidades pequeñas y demás tenemos ciertas presiones, pues imagínense a grandes pues esferas, ¿no? Y en ese ambiente pues las presiones que han. Entonces se conjuntan muchas cosas, pero uno
como dicen, desde su trinchera tiene que hacer algo. O sea, es mejor expresar, pero siempre y cuando también tener en cuenta pues el hacerlo con hikma. Hacerlo con hikma significa hacerlo con sabiduría. No con la víscera. Sí, o sea, muchas veces puede ser que algo que, o sea, las cosas que nosotros hacemos debemos de tener en cuenta los resultados que pueden provocar. No hacerlo visceralmente, ¿no? Ajá. Porque puede ser que tú quieras hacer algún bien, pero haces algo peor. Puede ser que tú intentes hacer un bien, pero estás comprometiendo a tu comunidad, a tu familia. Entonces ese bien que querías hacer, resulta que afectas a los demás o sea, dicen, los sabios dicen que el verdadero conocimiento de la jurisprudencia islámica no es saber qué es lo que está bien y lo que está mal, sino saber de las dos cosas buenas que es la mejor y de lo malo que es lo peor. O sea, muchas veces uno no solamente debe escoger si esto es algo bueno o algo malo, sino las consecuencias que va a hacer que hagas esto. O sea, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam una vez fue a hacer umbra y los incrédulos no lo dejaron. Y el profeta aceptó no hacer la peregrinación a la Meca y se regresó con sus compañeros. Sus compañeros estaban súper enojados, decían, ¿cómo permites que hagan esto? Pero eso a la larga contribuyó a que después conquistaran la Meca. O sea, hay veces que uno debe de hacer ciertas cosas porque provoquen un bien mayor, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la sabiduría, realmente, cuando saber sí, cuando saber. Tenemos una pregunta en la transmisión. Pregunta la hermana Sara. Dice que cuando se hace dawa y se ponen fotos de ello en las redes sociales, ¿es correcto o no es correcto? ¿O sería preferible omitirlo? Depende de la intención. Depende de la intención porque seas. Por ejemplo, si tú, dicen los sabios que la razón para que, por ejemplo, si alguien construye una mezquita y pone una placa para que digan ese nombre, vean, esa persona construyó la mezquita, está mal. Claro. Pero si alguien pone una placa para animar a la gente a que también lo haga, está bien. O sea, depende de la intención porque se hace. Muchas veces, por ejemplo, yo que trabajo en organizaciones que se dedican a dar difusión del Islam, etcétera, muchas veces ellos mandan apoyos para imprimir libros, para pagar viajes, para todo el esfuerzo que se hace, porque los libros los imprimen gratis. Los Coranes que tenemos para regalar los imprimieron gratis. Si no, hay alguien que tiene que apoyar para esas impresiones. Entonces, si tú, muchas veces, el que uno ponga fotos es para que esa gente a la cual apoyó se dé cuenta dónde está su dinero y dónde está el esfuerzo que ellos han hecho para que ayuden a que se pueda apoyar más, ¿sí? Entonces, muchas veces uno por trabajo tiene que hacer eso, poner las fotos para que la gente vea que el esfuerzo que ha hecho ahí está. Si uno lo hace para decir, vean, y que me diga, ay, en esta foto sí, yo, que la gente vea y que me vean a mí que yo hago esto, es cuando está mal. O sea, cuando la intención es para que la gente te elogie a ti, es cuando está mal. Si tu intención es hacerlo para animar a la gente a que lo haga, o sea, por ejemplo, algo que nos ha funcionado mucho en la ciudad donde yo estoy es anunciarlo y hacerlo para que la gente vea que estás ahí, para que la gente tenga confianza de ir. Porque muchas veces tú anuncias que vas a estar en un lado y la gente, si no ve fotos, y si no a una persona, y si no ve que es real, o sea, y si ya están citando este lugar y yo si no sabe si sea real o no. Entonces a nosotros nos ha funcionado mucho ahí en la ciudad donde yo estoy, que se anuncia y ponemos las fotos de que estamos ahí y la gente se ha animado a ir a pedir libros. O sea, es que yo vi su foto y ya nos reconoce y sabe dónde estamos. Entonces de esa manera sí sería permitido. Siempre y cuando, y si uno se da cuenta, siempre de la intención, si tú estás haciendo algo por Alá
y tu intención empieza a cambiar, decir, no, yo lo estaba haciendo por la ley, siempre mantener esa intención sincera. Esa sería la única manera. ¿Vamos a hacer un pequeño descanso?